Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. El Partido Socialista continúa la precampaña electoral en Andalucía y además el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reivindicado en Huelva su nueva regularización masiva de inmigrantes, recordando que su abuelo, como los de muchos otros españoles, emigraron durante el franquismo para buscarse la vida en el extranjero. Y que se puede reducir la tasa de paro como hemos reducido la tasa de paro y al mismo tiempo reconocer derechos a la población migrante. ¿Sabéis de quién me acuerdo yo ahora que estamos procediendo a ese proceso de reconocimiento de derechos a hombres y mujeres migrantes que viven entre nosotros y contribuyen a la prosperidad de este país? Me acuerdo de mi abuelo. Me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, como muchos de los abuelos y abuelas que estáis aquí presentes o los habéis tenido, como es mi caso, durante la dictadura tuvieron que irse a buscar las oportunidades que le negaba esa España oscura a la que algunos nos quieren llevar o reivindican. Tuvo que irse fuera de España, a Alemania, a trabajar en todo tipo de servicios. Y estoy convencido de que si pensáis en vuestros abuelos y abuelas, estaríais deseando que esos países de acogida les hubieran reconocido los derechos que nosotros proclamamos también para nuestros nacionales. Además, durante su intervención, Sánchez ha querido decir también que la Unión Europea tiene que romper su acuerdo de asociación con Israel. Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, está costando también millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones, con B, billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente más corriente de nuestro país. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Y digo más. Y digo más. Y digo más. Compañeros, compañeras. Y digo más. Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española. Bueno, pues aunque no se lo crean ustedes, esto es la campaña electoral en Andalucía. Se lo digo porque Pedro Sánchez aprovecha cualquier circunstancia para tender una cortina de humo, hablar de marketing y alejar la cuestión directamente de lo que le importa a los andaluces. Podían haber hablado de vivienda, podían haber hablado de impuestos, podían hablar de temas relacionados con la agricultura y la ganadería, pero no, lo que ha hecho Pedro Sánchez es, en primer lugar, como les digo, tejer esa campaña internacional en su nombre, hablando de ese no a la guerra y qué bonita es la paz, etcétera, etcétera, con cuestiones que poco le toca directamente en general al pueblo andaluz. Y luego, sobre todo, en el particular conflicto que tiene Pedro Sánchez con Israel, ha intentado pues alentar a las masas socialistas, teniendo en cuenta que para el 17 de mayo, que es cuando se celebran las elecciones en Andalucía, tienen absolutamente todas las encuestas en contra. Y luego a mí me ha hecho mucha gracia que a María Jesús Montero la están exhibiendo poco. Están exhibiendo poco a la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía,
Andalucía, yo creo que teniendo en cuenta precisamente lo mal que van en las encuestas. Esto es lo que ha pasado con Pedro Sánchez, pero es que Alberto Núñez Feijóo también ha estado en esa precampaña andaluza, allí ha cargado contra Pedro Sánchez, ha hablado de que no podemos tener un presidente que es un trilero, y habría que decirle a Alberto Núñez Feijóo que, entre otras muchas cosas, si todavía tenemos a un trilero de presidente es porque la oposición que supuestamente él encabeza no se ha puesto firme a sacar a este trilero del gobierno. Y no solo eso, sino que contribuye al mantenimiento de Pedro Sánchez en la Moncloa cuando pacta según qué medidas, y especialmente me estoy acordando de lo que ocurre en Bruselas, ¿no? Que al final no deja de ser un sostenimiento del socialismo que encabeza Pedro Sánchez, ese socialismo que en muchas ocasiones se le llama sanchismo. Pero lo que me llama la atención precisamente del líder del Partido Popular, con su reunión en Andalucía en algo que se llama la intermunicipalidad, que es una reunión, pues como pasa con lo de la reunión multipolar, hay que ponerle un nombre, ¿no? Pues en este caso intermunicipal del Partido Popular de Andalucía, es lo que él viene a decir con que el cambio tiene que seguir adelante, no dándolo por sentado, sino que hay que consolidarlo y dar fuerza. Lo que viene a decir Alberto Núñez Feijóo es que la mayoría de Juanma Moreno Bonilla está garantizada, pero ¿será esa mayoría absoluta que necesita el Partido Popular? Pues habrá que verlo, señores, porque enfrente tiene a un partido como es Vox, que sí que hace apuestas muy fuertes por medidas concretas, tal y como ha pasado con la conformación del gobierno autonómico en Extremadura, cuando hablaba de vivienda, cuando hablaba de impuestos, cuando hablaba, pues por ejemplo, de algo así como el reto demográfico, lo que supone que haya cada vez más extremeños en Extremadura, que parece una cosa como bastante de cajón, pero es que viendo cómo es la invasión de la inmigración ilegal, pues habría que poner por lo menos ese punto dentro de las medidas que que han rubricado ya y que por tanto van a permitir que haya unos 4 años de estabilidad en Extremadura, siempre que el gobierno del Partido Popular permita que siga esa sintonía. Han logrado, como les decimos hasta el momento, un pacto en Extremadura que tiene pinta de que va a ser duradero y ha merecido la pena dedicar el tiempo que se ha dedicado para poder llegar a donde han llegado, ¿no? A todos esos términos. Yo les recomiendo, aunque no hablemos de que Andalucía, que se acerquen por el diario El País, excepcionalmente, para ver una entrevista que hay con José María Figaredo y Carlos Hernández Quero de este mismo fin de semana, en los que explicaban negro sobre blanco el programa que habían puesto encima de la mesa en Extremadura, ese programa que se ha ratificado mediante esas medidas en particular. ¿Y cómo? Se entiende absolutamente todo de lo que dicen. Porque una cosa es hablar de la intermunicipalidad y la multipolaridad y otra cosa es decir qué necesitan los ciudadanos en cada comunidad autónoma. Y yo creo que por ahí sí, mientras que con lo otro lo que hacemos es tejer una nueva campaña de marketing y comunicación para ocultar según qué cosas, que en esta semana es especialmente importante para Pedro Sánchez que se teja ese tupido velo, teniendo en cuenta que continúa la semana judicial para saber hasta qué punto su entorno estaba enfangado. Pero bueno, que luego sean los andaluces los que el día 17 de mayo, con su voto, opinen sobre qué era mejor en una campaña electoral o en otra. Pero hablando de históricos socialistas, hoy les traemos una noticia que desvela The Objective de un viejo conocido, José Bono. El exministro de Defensa socialista José Bono ha ampliado de manera notable su propiedad en la Medina de Tánger tras adquirir en los últimos años varios inmuebles colindantes con la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró. Según fuentes del sector inmobiliario local consultadas por The Objective, lo que originalmente era una vivienda individual ha evolucionado hasta convertirse en un complejo residencial de gran envergadura, resultado de la integración de al menos 4 propiedades anexas. La operación comenzó en 2021 con la compra del edificio histórico, pero no se detuvo ahí. Con el tiempo el expolítico fue incorporando de forma progresiva construcciones adyacentes hasta configurar una única propiedad conectada internamente. Como consecuencia, la escala del inmueble se ha transformado por completo. Según las estimaciones disponibles, la superficie total habría pasado de unos 700 metros cuadrados iniciales a superar ya los 1800. Bueno, el caso de José Bono es especialmente paradigmático. Yo le tengo bastante cariño a nivel periodístico, puesto que desde hace muchísimo tiempo se lleva fiscalizando la riqueza de José Bono, el que, como saben, fue ministro de Defensa, que llegó a presidente de las Cortes, el tercer cargo en importancia dentro de nuestra democracia, o sea que era una persona
bastante destacada del socialismo y que durante muchísimo tiempo ha estado presumiendo de las buenas relaciones que había tejido durante esa etapa política. Pero vamos a eso del incremento patrimonial, porque desde hace mucho tiempo empiezan a surgir informaciones sobre sus propiedades, sobre su nivel de vida, las viviendas, la relación con la hípica y la extensión de diferentes inmuebles ya en nuestro país, con recalificación de terrenos. En fin, para un cargo público de su nivel, incluso siendo ministro, incluso siendo presidente del Congreso, era algo elevado. Y es verdad que hubo diligencias abiertas para aclarar el origen de su patrimonio, por ejemplo, en relación con lo que pasó con esas operaciones inmobiliarias que les digo, con la recalificación de terrenos relacionados con una hípica en Castilla-La Mancha. Algunas causas se archivaron por falta de indicios de delito, pero también se han analizado los negocios de su entorno familiar, con el tema de sus hijos por lo de la empresa de la hípica, por ejemplo, al igual que en el caso de su mujer o su hija, que en varias ocasiones pues han estado en el foco, puesto que eran titulares de inmuebles que, teniendo en cuenta la edad de su hija, la pequeña, Sofía, si no me equivoco, pues era algo realmente llamativo, ¿no? Porque era una niña muy pequeña para tener ese tipo de propiedades. Y claro, esto lógicamente ha alimentado el debate público, aunque ya les digo que de momento no hay ninguna causa judicial pendiente para con José Bono. El caso es que este tema de las inmobiliarias pues se extiende a Marruecos, en particular pues a todos esos puntos en los que quizás José Bono habría tejido una red de relaciones que hace que ahora mismo pues vaya incrementando su riqueza patrimonial. En general, ya lo saben ustedes, José Bono siempre ha sido objeto de ese escrutinio por la relación con esos bienes que ha percibido a lo largo de la historia, incluso hablando de sus memorias. ¿Se acuerdan ustedes, no?, de ese adelanto que suelen pagar las editoriales en concepto de, bueno, pues dado que vas a dedicar un tiempo a escribir una novela o en este caso sus memorias, pues las editoriales pagan un porcentaje. Pero en el caso de José Bono fue un porcentaje millonario, que no correspondía con la estimación de ventas que iban a tener las memorias de un político, y de un político del calado de José Bono. En aquel momento don Luis del Pino, con mucho tino, pues se aventuró a decir que realmente era pues un pago por una contraprestación, por algún servicio que haya prestado José Bono. En fin, ahí está encima de la mesa este tema y habrá que seguir investigando, ¿no?, sobre lo que pasa con don José Bono y con esas propiedades, porque muchos dicen que hay un partido socialista distinto a Pedro Sánchez, que hay un socialismo, el socialismo bueno presuntamente, y el sanchismo. Pues señores, este es el socialismo bueno del que algunos hablan, del de José Bono y el de Paje, por ejemplo. Ya ven ustedes para qué queda. Y hablando de socialismo y de progresismo, lógicamente tenemos que hablar de esa cumbre de Barcelona, que ustedes dirán, ¿pero van a hablar de esa cumbre de supervillanos? No. Vamos a hablar de la reunión progresista multipolar. El progresismo internacional cierra filas frente al avance de la supuesta ultraderecha en la cuarta reunión en defensa de la democracia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ejercido este sábado como anfitrión y principal figura de esta cumbre de líderes progresistas, un foro en el que se ha reivindicado la defensa de los valores democráticos, supuestamente. Las intervenciones han aludido de forma implícita a Donald Trump, aunque sin mencionarlo directamente. En un contexto internacional marcado por la inestabilidad y con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, el encuentro ha reunido a dirigentes como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. Durante su intervención, Sánchez ha subrayado el papel del progresismo y las propuestas que, en su opinión, debe ofrecer a la ciudadanía. El progreso no es una garantía, el progreso no es una quimera, el progreso es una promesa. La promesa que todo padre y toda madre le debe a su hijo y a su hija. La promesa que toda persona de izquierdas le debe a la sociedad. No la promesa de resistir, sino de avanzar. No la promesa de soñar, sino de trabajar sin descanso para hacer nuestros sueños realidad. Por eso os pido que hagamos realidad nuestros sueños, en cada calle, en cada ciudad, en cada país, en el conjunto del planeta. Que nos unamos y trabajemos juntos y juntas. Y hacerlo además con moral de victoria, para que dentro de unos años la gente pueda mirar atrás y dijo, en Barcelona empezó todo.
En este lugar somos 5.000 personas soñando un mundo mejor, pero fuera hay millones y millones de personas dispuestas a unirse a nosotros para convertir ese sueño en realidad. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso. Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado la celebración en Barcelona de este encuentro, acusando al Ejecutivo de haber convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo. Hemos denunciado que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha convertido a España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo. Pero hoy, para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir a Barcelona en la capital de la izquierda criminal. Una izquierda criminal que se reúne aquí, una banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum, una persona a la que desde aquí exigimos que deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte. Un siniestro como es Petro, que no dudó en financiar su campaña electoral con el dinero del narcotráfico, y también un presidente como Lula, expresidiario, que no duda de meter en prisión también a quien disienta de su gobierno. Es decir, hoy aquí en Barcelona, bajo el paraguas de la democracia y de la libertad, se reúnen los peores criminales, los peores narcodictadores y la mayor amenaza para la democracia en cualquier punto del mundo. Por eso hoy, desde aquí, queremos denunciar cómo el gobierno de España acoge a los peores narcodictadores, cómo el gobierno de España acoge a todos aquellos que ninguno celebró, por cierto, la caída del tirano Maduro. Al revés, todos ellos eran aliados preferentes de la narcodictadura de Venezuela. Y hoy en España vamos a vivir dos imágenes. Por un lado, cómo el presidente del gobierno acoge a la peor calaña de la izquierda criminal y por otro lado, una vez más, cómo el pueblo español está por encima de sus gobernantes. Y hoy, en Madrid, estaremos todos juntos al lado de María Corina Machado, defendiendo la libertad y señalando al narcotráfico, a las narcodictaduras, a los corruptos y a los criminales. Pues como les digo, señores, muy interesante esta reflexión que hace Ignacio Garriga sobre el efecto simbólico de esas dos imágenes, ¿no? Pedro Sánchez con el Grupo de Puebla en Barcelona, con esos supervillanos y sin embargo los venezolanos, la oposición con María Corina Machado en Madrid. Y yo creo que esas dos imágenes es algo pues realmente demoledor para España, porque realmente el mundo puede ver gráficamente con quién está Pedro Sánchez, de qué lado está el gobierno y de qué lado está uno de los países que tiene gran peso en la Unión Europea. ¿Cómo se está posicionando la Unión Europea? Del lado de Petro, del lado de Lula, del lado de Boric, del lado de Claudia Sheinbaum. En fin, estamos hablando de corruptos, en muchos casos expresidiarios, en algunos casos exterroristas, filoterroristas, lacayos del narcotráfico, en fin, una serie de personas presididas en una cumbre por Pedro Sánchez, que encima ha tenido lugar mientras las víctimas de Nicolás Maduro, las víctimas de ese régimen tiránico de Venezuela, estaban aclamando en Madrid a una mujer que es María Corina Machado, que ha puesto en riesgo su vida para devolver la democracia a Venezuela. En fin, esas son las dos imágenes que se ponen encima de la mesa, aprovechando pues este sarao sanchista, por llamarlo de alguna manera, esta cumbre multipolar en Barcelona, que hace que se tengan que reunir personas que tienen poderosas razones para impedir esa transición en Venezuela. Lógicamente tienen intereses económicos, porque si llega un gobierno que abre las puertas de las instituciones y expone las verdades de lo que ha ocurrido en el país, pues a algunos se le va a caer la cara de vergüenza, ¿no? Porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de penetración del narcotráfico, de blanqueo de capitales, y ahí lógicamente entiendo que Pedro Sánchez tiene un interés muy claro en que no se destapen según qué cosas, porque inevitablemente aparecen nombres como, por ejemplo, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que como saben ustedes es el gran blanqueador del chavismo y que, bueno, pues en fin, ha sido uno de los muñidores de estos grupos de izquierdas que han hecho que se hicieran pues con buena parte de Hispanoamérica durante mucho tiempo, en época de Nicolás Maduro y en época de ese famoso Grupo de Puebla, que yo quiero creer que por suerte está a punto de caer. El primer paso ha sido el de Gabriel Boric, el de Chile, con la llegada de José Antonio Casta al poder, así que podría ser la primera de las fichas
de ese dominó en Hispanoamérica que podría terminar de caer definitivamente. Habrá que ver si finalmente se reinstaura la democracia en Venezuela y si caen esas fichas del dominó chavista, sobre todo que caigan de una manera estrepitosa para que también arrastren a José Luis Rodríguez Zapatero, a Pedro Sánchez y a todos esos amigos que se han lucrado de lo que sufrían las víctimas de esa dictadura tiránica en Venezuela. Esperemos que sea así y que lo veamos cuanto antes. Eso sí, que a Pedro Sánchez le ha venido fenomenal esta maniobra de marketing, está más que claro, teniendo en cuenta la semana tan aciaga que ha tenido con la sentencia de la gente, ¿no? En el fondo, hablando de cómo es de importante la cuestión nacional frente a todo ese programa internacional que ha puesto encima de la mesa con el tema de Israel, con el viaje oficial a la República China, pues teniendo en cuenta también esa cumbre con Lula da Silva, lo que han llamado la primera cumbre bilateral España-Brasil, en fin, todas estas cuestiones. Pero hoy, señores, vamos a estar muy pendientes también de lo que pasa en Estados Unidos, y es que Trump retoma las negociaciones sobre la guerra en Irán, y ponemos el foco también en lo que pasa en el Estrecho de Hormuz en las últimas horas. Donald Trump ha reactivado los intentos de negociación sobre el conflicto con Irán, aunque Teherán insiste en que no participará en las conversaciones. A menos de 65 horas de que expire el alto al fuego acordado hace 2 semanas con Estados Unidos, ambas partes apuran la vía diplomática en un contexto de creciente tensión. El bloqueo del Estrecho de Hormuz y los ataques a buques atribuidos a la Guardia Revolucionaria han debilitado la tregua. Trump ha anunciado el envío de una delegación a Islamabad para retomar el diálogo, pero las autoridades iraníes aseguran que no acudirán mientras exista un bloqueo naval. Aún así, persisten versiones contradictorias. Algunos medios iraníes descartan su presencia, mientras otras fuentes apuntan a que sí habrá representación. La delegación estadounidense estará liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner, con la posible participación del vicepresidente J.D. Vance, cuya asistencia ha generado dudas en las últimas horas. Bueno, pues así está la cosa en el Estrecho de Hormuz y en esa guerra de Irán. Ya saben ustedes que Washington ha dicho que mañana van a retomarse esas negociaciones, teniendo en cuenta que Teherán ha dicho que no va a acudir, que Irán no va a acudir. Así que va a continuar ese bloqueo en el Estrecho de Hormuz. Durante este fin de semana se ha abierto parcialmente el bloqueo naval por parte de Irán, porque recuerden ustedes que Irán era la que estaba controlando el paso de los buques, hasta el punto de que se ha intervenido un buque de bandera iraní, puesto que Estados Unidos ya había dicho que iba a cortar el flujo de buques en el paso marítimo que acudieran, que tuvieran destino u origen en los puertos iraníes. La tensión está aumentando en las últimas horas tras la captura por fuerzas estadounidenses de ese carguero en el Golfo de Omán. Teherán está acusando a Washington de piratería, nada más y nada menos, sobre todo cuando son ellos los que han dicho que iban a tener el control absoluto del flujo marítimo en aquella zona. En fin, la cosa está complicada, teniendo en cuenta de que si no hay acuerdo, pues van a continuar esos ataques en Irán, destruyendo infraestructuras civiles iraníes. La amenaza está ahí, la de las centrales eléctricas y los puentes. Veremos si es una amenaza maximalista por parte de Donald Trump o se termina de materializar esa amenaza, y en cualquier caso, mientras siga la tensión, ya saben ustedes que el petróleo sigue repuntando, y esto hace que cuando llenemos nuestro depósito, pues veamos subir poco a poco los céntimos en esa cuenta en nuestra gasolinera, siempre teniendo en cuenta también que hay una subvención por parte del gobierno central, que lo ha hecho, pues entre comillas, para paliar ese influjo de la guerra directamente en nuestro día a día, pero que a veces es insuficiente. Es insuficiente para todas aquellas personas pues que se dedican, por ejemplo, al transporte o a la logística. En fin, son las 7:31, las 6:31 en las Islas Canarias, momentos de irnos a la noticia de interés general del Banco Santander que nos trae don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Un estudio de la National Literacy Trust revela que el 35% de los estudiantes británicos de entre 8 y 18 años no suele escribir a mano en su tiempo libre. Solo el 26,6% dice disfrutar de la escritura, el porcentaje más bajo desde que comenzaron a registrarse estos datos en el año 2010. Los expertos atribuyen el declive al uso intensivo de móviles, tablets y ordenadores, que han reducido drásticamente la práctica de la escritura manual y generan dificultades para mantener la fluidez durante periodos largos. La paradoja es que la ciencia
ciencia avala precisamente lo contrario. Escribir a mano activa más áreas del cerebro que teclear, mejora la memoria, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Los expertos advierten de que el abandono de esta práctica podría tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones, justo cuando países como Suecia están dando marcha atrás a la digitalización educativa por los mismos motivos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.